Prédica número 2552, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 12 de abril del 2015. El bien y el mal de Dios, las tinieblas de Dios, negro y blanco. Déjenme empezar diciéndoles lo siguiente: el Señor Jesucristo viene pronto. Él viene pronto. Lo que significa que la tierra ya se está llenando de tinieblas. Las tinieblas ya están cubriendo la tierra. Es obvio, se están posesionando de la mente de los hombres. Uno oye las explicaciones o los argumentos que da la gente para ciertas cosas que son completamente contrarias a la naturaleza y a la ley moral de Dios. Y uno oye esas explicaciones y dice uno, ya la pregunta no es si la persona que está dando esas explicaciones fue al colegio alguna vez. La pregunta es, ¿tendrá el cerebro en algún lado? Sí, o sea, ustedes estoy seguro que han leído ciertas justificaciones, explicaciones de algunas de las cosas que hoy se ven muy normales por todos lados y dicen, no puedo creer el argumento que estoy leyendo aquí, pues. Amén. Muy bien. Pero las tinieblas están cubriendo la tierra. Hay varias cosas que tienen que pasar antes que venga el Señor Jesucristo. En primer lugar, en las nubes, a recoger a los vencedores por la vía del arrebatamiento. ¿Y qué si ya nos morimos cuando eso ocurra? Bueno, pues le vamos a ganar la carrera a los que estén vivos. Así como la muerte habrá humillado a un santo que murió en Cristo, entonces Dios va a permitir que los santos que murieron en Cristo se levanten primero. Amén. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Amén. Ahora eso está en Primera de Tesalonicenses. Pero también dice, hay un anticristo que tiene que levantarse para gobernar el mundo por un breve periodo de tiempo. También dice que cuando eso pase, antes de que eso pase, tiene que venir una apostasía. Ahora, apostatar, ese término no se aplica a alguien que nunca supo. No se aplica a alguien que nunca supo. Apostatar se aplica únicamente a gente que supo, pero le dio la espalda a lo que supo. Amén. Entonces, el término apostasía única y exclusivamente se puede aplicar a los cristianos. Y la Biblia dice que va a venir dice la apostasía. No dice un poquito de apostasía. Amén. Y por eso yo les vivo diciendo, mantengámonos firmes en el Señor. Porque en general, por supuesto que hay maravillosas excepciones. Pero en general, la iglesia cristiana se está alejando del Señor Jesucristo a pasos agigantados. Amén. Así es que mantengámonos apercibidos. Pero quiero explicarles acerca de estas tinieblas. Cómo funcionan, de dónde vienen. Quiero explicarles de dónde obtuvo Lucifer las tinieblas que maneja con tanta furia. No puede ser algo que él mismo produjo, porque él no puede crear ninguna cosa. Él no es creador de ninguna manera. Él es una criatura caída. Amén. Así es que esas tinieblas, esa oscuridad la tuvo que haber tomado de algún lado. La tuvo que haber pervertido y corrompido, y eso es lo que él presenta hoy como su gran tarjeta de presentación, ¿verdad? Amén. Así es que hay muchas cosas maravillosas que vamos a estudiar, y para poder abordar el tema tenemos que empezar por el principio, y tengo que explicarles un poquito la naturaleza de Dios el Padre. Así es que si nos vamos nosotros al libro del Génesis, empecemos por allí. Y miren, no voy a afanarme en correr porque es tan extenso este tema. Cada siguiente canción que estábamos cantando hoy, yo dije, eso viene para la siguiente semana. Y después la siguiente, esa es para la otra semana. Este tema es gigante, es gigante. Nos va a ayudar a entender realmente qué es ese valle de sombra, de muerte que encontramos camino a la casa del Padre en el Salmo 23. Amén. Nos va a ayudar a entender muchas cosas, porque Dios trabaja con nosotros como trabaja, porque es necesario pasar por situaciones difíciles, complicadas. ¿Por qué son necesarias todas esas cosas? Y lo sabemos en un grado, pero el Señor no se cansa en irnos dando más y más luz al respecto, para que podamos ir entendiendo mejor y mejor sus caminos. Es un privilegio poder, empezar a conocer a Dios el Padre por medio de Jesucristo.
La única manera como podemos conocer al Padre es por medio del Hijo de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios el Padre fue quien nos reveló a Jesucristo y nos atrajo a Jesucristo para que Jesús nos salvara. ¿O no? Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Pero una vez llega Jesús al corazón, lo primero que tiene que ocurrir es que Jesús, la verdad, tiene que crecer en nosotros. El Espíritu Santo se involucra en ese proceso porque es Él quien nos guía a toda verdad, o quien nos va revelando toda la estatura espiritual de la verdad, que es Jesucristo. Amén. Pero tarde o temprano, cuando Jesús crece en el corazón del creyente, el Señor Jesucristo empieza a presentarnos al Padre. En otras palabras, abrirnos el entendimiento, el conocimiento, ayudarnos a entender quién es Dios el Padre. En un sentido, el Padre y el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues son uno. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno en carácter, en poder, en autoridad, en naturaleza, en sustancia, por supuesto. Pero miren qué misterio, Dios se manifiesta a sí mismo de maneras muy definidas como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. ¿Quién puede entender eso? Yo no pretendo entenderlo. Amén. En un lado de la balanza y en el otro, pues el Señor nos permite un granito de arena de entendimiento, ¿verdad? Amén. Así es que es el Señor Jesucristo quien nos revela al Padre. Por no conocer, por no entender al Padre, es que damos tantas vueltas en círculo y nos hacemos tantas bolas. Así es que empecemos en Génesis. Si les dije Génesis, ¿verdad? Muy bien. Ya conocen ustedes Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hemos estudiado a lo largo de los años que el árbol de vida no era otro más que el Señor Jesucristo. El libro de Proverbios dice que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Amén. Y la sabiduría es el camino que Dios trazó para el conocimiento de Dios. El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no era otro más que el Padre presente en el jardín del Edén. Y recuerdo una vez mi esposa y yo estuvimos compartiendo en algún lado fuera de aquí y a uno se le olvida, ¿verdad? Que pues no todos tienen el privilegio de estudiar la palabra de Dios de una forma tan minuciosa. Y fuimos a algún lugar y les mencionamos este hecho del árbol de la vida y del árbol de la ciencia y de repente todos así como ¡ah! Porque entonces nos dimos cuenta, la mayoría de creyentes creen que por el efecto que ese árbol tuvo en el hombre, que ese árbol es el diablo. No, pues hemos aprendido mejor. El árbol de la ciencia del bien y del mal no tiene nada que ver con el diablo. El diablo lo que hizo fue provocar que el hombre nunca obtuviera la sabiduría del árbol de la vida. Y sin esa sabiduría el hombre tocó niveles de conocimiento que no pudo manejar y eso le produjo muerte. Amén. Por eso todos esos grupos, ¿verdad? Cualquier camino lleva al Padre. Yo no sé por qué los cristianos tienen que ser tan recalcitrantes con insistir que solo Jesús nos lleva al Padre. Bueno, prueben. Se llama comer del conocimiento del bien y del mal sin el árbol de la vida. Prueben, vamos a ver cómo les va. Es que hasta aquí no les ha pasado nada. Usted solo espere. Usted solo espere. Vamos a entender todo eso con la ayuda del Señor de una manera muy, muy clara con esto que vamos a estudiar. Amén. Ahora ustedes saben, si no fuera por la doctora Hicks, yo le debo lo que sé de manera directa o indirecta, casi todo lo que sé se lo debo a ella. Dios la usó a ella para abrir la palabra de una forma tremenda. Amén. Es la verdad. Así es que gracias a Dios por la vida de ella. Creo que la diferencia entre nosotros y otros es que otros
son demasiado orgullosos como para admitir que aprendieron de alguien más lo que saben. Amén. Y yo no tengo por qué perder el tiempo tratando de probar algo que no es cierto. Yo lo que sé lo aprendí de gente que sabe más que yo. Amén. Por supuesto, ahí está la llave, ahí está la puerta. Es uno el que se mete y empieza a explorar. Dios santo, y vaya tesoros los que uno encuentra. Amén. Gracias a Dios. Pero tenemos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal presentes en el huerto, en el jardín del Edén. Y conocemos la historia. Vamos a estudiar a Lucifer. Vamos a entender cosas que no habíamos entendido de Lucifer, pero no lo voy a hacer hoy porque no tengo que poner las bases primero. Entonces estoy seguro que se nos van a abrir los ojos a un mundo completamente más alto, más profundo, más ancho y más largo. Amén. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve todo este conocimiento? Si se queda solo en teoría, pues no nos va a servir de mucho. Al contrario, nos va a convertir en fariseos. Pero si amamos al Señor y estamos buscando entendimiento con cada experiencia que se nos atraviesa en el camino, y estamos buscando complacer al Señor en todo, el conocimiento nos va a salvar la vida, porque vamos a entender por qué a veces el Señor no viene con cosas placenteras, sino con cosas dolorosas a nuestra vida. Esto nos va a salvar la vida para saber por qué Dios trabaja como trabaja con nosotros. Amén. Y entonces no vamos a caer en las tinieblas del diablo que van a entenebrecer nuestra mente y nos van a sacar del camino. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el árbol de la vida era el Señor Jesucristo presente en el jardín del Edén. El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal era el árbol del Padre. Entonces, hagamos, yo digo, una balancita, ¿verdad? Tal vez eso sería lo más apropiado. Déjenme ver. Ustedes saben que esta gente siempre le está cambiando las cosas a uno porque se supone que cada vez las modernizan más, ¿verdad? Bueno, no es eso lo que quiero. A lo mejor es esto lo que quiero. No es eso lo que quiero. Tal vez es esto lo que quiero. Sí, finalmente encontré lo que quiero. Hagamos una balanza. Y vamos a poner bien, por supuesto, en un lado de la balanza y mal en el otro lado de la balanza. Ahora, el problema con nosotros es que ya nacimos en un mundo que está siendo gobernado por la serpiente. Y todos los seres humanos ya nacemos con la cabeza en los pies. Y leemos bien y mal e inmediatamente pensamos mal igual horrible, pecado, diablo, ¿verdad? Entonces no entendemos qué tiene que ver esa palabra mal con el Padre. Amén. Pero estamos entendiéndolo. ¿Sí? Muy bien. Además, el diablo, por supuesto, se ocupa, ¿verdad?, de deformar las cosas y de arruinarlas y de acabarlas. Pero tratemos de usar palabras sinónimas acá para que nos vayamos ubicando bien y mal. Bueno, se me ocurre, ¿qué tal día? ¿Qué pongo del otro lado? Noche, miren qué listos son ustedes. Si pongo luz aquí, ¿qué vamos a poner del otro lado? Tinieblas o oscuridad. No le tengan miedo a la palabra tinieblas. Vamos a entender cómo funciona. Oscuridad pongamos. Si pongo placer aquí, pues tenemos que poner dolor aquí. ¿Creen que en Dios existe ese balance? Bueno, si ya llevan suficiente tiempo de caminar con Dios, lo saben por experiencia. No todo ha sido placer y tampoco todo ha sido dolor. Es un balance, pero no existe el uno sin el otro, ¿cierto o no? Así funciona, así es. Amén. Entonces, déjenme detenerme y explicarles algo más. Algunos de ustedes, aquí tenemos gente con unas habilidades y capacidades y con una formación increíble. Son nuestros músicos, algunos de ellos pueden manejar 3, 4 instrumentos. A mí se me traba hasta la lengua si manejo más de lo que puedo, ¿verdad?
Tenemos algunas personas con unos dones y dotes artísticos aquí impresionantes. Yo recibí un poquito de cosas conectadas con el color y con el arte, pues no solo en el colegio, sino un poquito de eso también con mi carrera. Pero la última vez que aprendí acerca de la teoría del color, el blanco no es un color y el negro no es un color. ¿Cuántos están de acuerdo? A ver, todos los artistas que están acá. En teoría, al blanco y al negro no se le puede llamar color porque no es eso. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando fueron al colegio de los discos de Newton que los ponían a hacer en las clases de artes plásticas o quién sabe qué clases, ¿verdad? Y entonces dibujábamos con témpera. Todavía existen, porque ahora es digital todo, ¿verdad? Dibujábamos con témpera en un disco los colores primarios y secundarios básicos. Le poníamos un alfiler al centro del disco y lo hacíamos girar. ¿Y qué ocurría? ¡Oh, sorpresa! Se veía blanco. ¿Qué es el blanco? Es la emisión de todos los colores o de toda la luz o de todo el espectro. Amén. Entonces, al color blanco o a la luz lo podemos asociar con qué principio. La luz blanca, la luz o el blanco, pues el color blanco es la reflexión de todos los colores. Si es una luz, pues es la emisión de todos los colores del espectro. Entonces, ¿qué hace la luz blanca? Cuando yo les digo color blanco, ¿qué idea les da el blanco? Si es una superficie que refleja, la razón por la que refleja blanco es porque no se está quedando con ni un solo color. Si refleja el rojo es porque se está quedando con ese, ¿cómo se llame? Haz del espectro, ¿verdad? Y está reflejando todos los demás. No, al revés, se está quedando con todos los demás colores y está reflejando solo el rojo. Amén. Está reteniendo todos los demás colores y está reflejando solo el rojo. Pero si es blanco no está reteniendo nada, está reflejándolo todo o está emitiéndolo todo. Entonces, ¿qué principio les dice esto? No retener nada, sino darlo todo. Ah, ya se los dije. ¿Qué tal les parece esta palabra? Dar. La luz es el principio de dar, porque la luz blanca no retiene nada, todo lo da o todo lo refleja de regreso y no retiene absolutamente nada. ¿Estamos ubicados? Ahora, ¿por qué creen que la esposa del Cordero por toda la eternidad va a estar vistiendo lino fino, blanco, limpio y resplandeciente? Porque ella aprendió a no quedarse con nada de la gloria que le pertenece al Señor y le dio al Señor toda su alabanza, toda su gratitud y toda la gloria. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Pero de este lado, este es el lado del día. Ahora, ¿qué pusimos del otro lado? Noche, oscuridad. A ver, ahora el color negro, ¿verdad? Ya dijimos que no es color. El negro, ¿qué ocurre con el negro? ¿Cómo está funcionando física? Pero estoy hablando de física, de la física fundamental, esa que nos desesperaba tanto en el colegio. Físicamente hablando, ¿cómo funciona el color negro? El color negro. Y dale con el color. El negro, ¿qué está haciendo? No está reflejando absolutamente nada. ¿Qué está haciendo? Está reteniendo o absorbiendo absolutamente todo el espectro, ¿cómo se llame? Todos los colores, todo lo está absorbiendo, todo lo está reteniendo y no está compartiendo nada. Entonces, de este otro lado, ¿qué podemos poner allí? Ahora, no puede ser algo malo. Recibir. Ahora, ¿hay algo descrito como negro en la persona del Señor Jesucristo? Ajá.
En el Cantar de los Cantares dice que sus cabellos son negros, crespos como el cuervo. ¿Lo dice o no lo dice? Ya ven, estoy tratando de graduarlos de párvulos a prepa. Sí lo dice. Lo que pasa es que lo leemos y no le ponemos atención a lo que leemos. ¿Hay algo negro en conexión con la esposa del Cordero? Ahora, aquí esto sí es injusto porque en nuestra versión en español dice morena. Pero en la King James dice negra soy, pero codiciable. En Cantares capítulo 1. Amén. Negra pero codiciable, porque el sol me miró y fui capaz de absorber, de retener, de quedarme con cada rayo de luz de la palabra de Dios con el que Dios me alumbró. Gracias, Jesús. ¿Lo ven? Así es que la esposa del Cordero va a ser negrita con ropa blanca. Amén. ¿Lo ven? Estamos. Ahora, esto es más importante de lo que nos imaginamos. El principio de dar y el principio de recibir. Obviamente opera en Dios el Padre también. Y a veces nos tiene del lado del día o del lado del bien en sus balanzas. Y ese es tiempo para que el Padre nos dé. Amén. Y nos sentimos bien, tranquilos, en reposo. Estamos listos para que el Padre nos instruya, nos enseñe. Amén. Nos tome de la mano y nos siga encaminando en nuestra jornada espiritual, en esta cosa de conocerlo a Él mejor. Pero cuando nos tiene del otro lado de la balanza, del lado del mal o del lado negro, ese es tiempo para que el Padre reciba. Y miren cómo estamos de alrevesados. Cuando estamos del lado del bien, nosotros recibimos todo lo que venga de Dios, ¿verdad? Sin darle una gota de alabanza y de gratitud. Porque ay, qué rico está esto, de plano que yo lo merecía, por eso el Señor me lo está dando. Pero cuando estamos del lado del mal, de la balanza, ahí Dios está esperando recibir. Es su tiempo para recibir. Y es cuando más cerramos la boca para darle gracias a Dios. Y cuando más abrimos la boca para quejarnos, para murmurar, para alegar, para criticar, para... ¿Sí o no? Cuando estamos del lado de la noche, es Dios el que está esperando recibir nuestras alabanzas, nuestra gratitud. Amén, amén. Si la serpiente no se le hubiera adelantado al hombre y él hubiera comido del árbol de la sabiduría primero, entonces él hubiera podido ser conducido al árbol del conocimiento del bien y del mal y hubiera entendido estos dos lados de Dios y le hubiera dado igual gratitud, alabanza, honra y gloria a Dios, no importa en qué lado de la balanza se encontrara. Pero la historia es completamente contraria. Amén. El hombre usurpó el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hoy en día el hombre ni se puede manejar en el bien ni se puede manejar en el mal, ¿verdad? Si estoy siendo bendecido es porque yo lo merezco y yo soy grandioso y yo me lo gané. Si estoy siendo reprendido, esto es injusto, yo merezco un mejor trato. Señor, ¿qué te está pasando? Eso se lo debemos al primer Adán, hombre y mujer. Pero Jesucristo vino a enderezarnos. Amén. Bueno, ¿estamos claros? ¿Qué les parece? ¿Podemos bendecir a Dios por esto? Gracias, Jesús. ¡Hey! Nunca olviden esto. Si olvidan otra cosa, nunca olviden que la esposa del Cordero es negra y blanca, porque lo absorbió y lo asimiló todo y le dio a Dios todo lo que estaba supuesta a darle al Señor. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, ahora tratemos de seguir ampliando este concepto en Eclesiastés 3, del 1 al 8. Y ya entendí, hay cosas que uno lee y en teoría uno sabe, hacen sentido y uno dice así tiene que ser, pero solo es teoría. Solo es teoría.
Mientras usted no pueda explicar algo con sus propias palabras, no trate de explicarlo. Espérese a entender un poco mejor las cosas. Pero ya entendí y con la ayuda de Dios les voy a explicar de dónde salieron las hojas de higuera con las que se tapó el hombre. Amén. Y eso nos va a ayudar a entender tantas cosas. Vámonos a Eclesiastés capítulo 3, del 1 al 8, y vamos a ver si en Dios hay o no hay una balanza de placer y dolor, o día y noche. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, ¿ese de qué lado lo pondríamos? Lado del bien. Hagamos palitos aquí para ahorrar tiempo. Y tiempo de morir, ¿eso de qué lado lo ponemos? Del mal. Ahora, morir no es malo. Es nuestra mente carnal la que asume que morir sinónimo de terrible, injusto, horroroso. Muy bien. Tiempo de plantar, ¿eso de qué lado lo ponemos? Bien. Tiempo de arrancar lo plantado, el lado del mal. Pues miren, es re alegre que algo nazca y es re triste que se nos muera. Pero que sea triste no quiere decir que sea malo. Es re alegre plantar algo y es re triste arrancarlo. Pero no es malo arrancar lo que tiene que ser arrancado, ¿sí? O sea, si no arrancan la planta de huisquiles, usted nunca comería ichintal. Así es que no pudo ser tan malo. Si no arrancan la planta de yuca, usted nunca comería yuca, etcétera. Así es que podemos irnos más rápidos. Ya entendieron el juego, ¿verdad? Ok. Tiempo de matar. A ver, eso es del lado del mal, ¿verdad? Y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Está probado el punto que hay una balanza en Dios de placer y dolor? Y hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Amén. Es así como podemos empezar a entender nosotros este lado de Dios que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Bueno, dejemos esto por un lado, archivado en el archivo de nuestra mente y corazón y en nuestro cuaderno. Y déjenme explicarles otro ángulo de Dios. Vámonos ahora, por favor, a Éxodo 20, 26. Éxodo 20, 26. Éxodo capítulo 20, verso 26. Cambio de escena aquí, ¿verdad? Y en Éxodo 20, Moisés acaba de recibir la revelación de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios, ¿verdad? Ahí en el monte de Sinaí. Y entonces vamos a ver en el verso, ¿qué les dije? 20, 26. Eso les dije, ¿verdad? Ahorita les digo que quiero. Ahí terminó de darle su ley moral. Vamos a ver. No, ya sé que quiero. Verso 21. Éxodo 20, 21. 20, 21. Éxodo 20, verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la luz en la cual estaba Dios.
¿qué leyó? Oscuridad. ¿Ven cómo no conocemos a Dios? ¿Y que hay oscuridad en Dios? Pues obviamente sí. Ahora no es la que dice Primera de Juan, que dice Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Esa es otra. Hay diferentes clases de oscuridad. Los introduje a este tema hace varios años, pero lo que les dije entonces es solo una fracción de lo que vamos a aprender hoy por la gracia y la misericordia de Dios. Moisés descendió de la oscuridad en la que estaba Dios. ¿Alguna vez han encontrado ustedes a Dios en medio de alguna situación oscura? Entonces, ¿por qué se extrañan? ¿Lo ven? La oscuridad en la que estaba Dios. Esta, para que empiecen a familiarizarse con las palabras, esta oscuridad se llama Arafel. Escribo chistoso porque no puedo apoyar la mano en la pantalla, pero de todos modos, Arafel. La otra, sobre la que gobierna el diablo, se llama Hoshek. Pues sería una H, pero sí se pronuncia. Entonces en hebreo fonético le ponen una C. Hoshek o Hoshech. Ay, permítanme. La R sí de plano no. Hoshek. Hoshek. Y esta última pues es una Q, ¿verdad? Hoshek. Esta es la oscuridad sobre la cual gobierna el diablo. Pero Dios gobierna sobre el diablo y sobre la oscuridad del diablo. Y vamos a ver cómo Dios también se aprovecha de la oscuridad del diablo para llevar a cabo su plan maestro. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Dios no se ha ido a ningún lado. Amén. Muy bien. Pero la que estamos trazando ahorita se llama Arafel. Arafel. Así es que Moisés bajó de la oscuridad de Dios. ¿Estamos? Vámonos ahora por favor a Deuteronomio 4, verso 10. Deuteronomio capítulo 4, verso 10. Sí, a partir de allí. Deuteronomio 4, 10. Les tomó tiempo llegar a Deuteronomio. Muy bien, eso es lo chistoso cuando oye uno las paginitas. Se llama el que bate la leche obtendrá mantequilla. Y esta es la leche. Mientras más la batamos, más mantequilla vamos a encontrar. Grasa. Deuteronomio 4:10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. El monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y es Dios el que estaba en el monte. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y aquí es donde advierte: cuídense por lo tanto de estar tratando de darle forma a Dios y de estar tratando de crear figuras, llamándole a esas figuras Dios. ¿Ven por qué lo errado del error? Amén. Empecemos porque ¿qué figura le vamos a dar a Dios? Muy bien. Ahora, vámonos a Deuteronomio 5, verso 22. Y nuevamente hacen un repaso de la ley mosaica. Por eso Deuteronomio literalmente se llama la segunda ley. No que recibieran otra, sino que hicieron un repaso, un recuento. Y en el verso 22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Vámonos ahora por favor a Primera de Reyes 8:12. Primera de Reyes 8:12.
capítulo 8, verso 12. Y el templo de Salomón quedó concluido y los muebles del tabernáculo los metieron al templo de Salomón para sumarlos a los muebles que se construyeron para el templo de Salomón, una figura de el hijo quedando hecho uno con el Padre por la resurrección. Y vamos a ver, en Primera de Reyes 8, 12 dice: Salomón, ya todo está listo, todo el mundo está en su lugar, y Salomón ora y dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Fin del versículo. Entonces, ¿por qué nos alborotamos tanto? ¿Saben por qué nos alborotamos tanto? Porque cada vez que Dios está cerca y su oscuridad con él, el diablo se aprovecha y él viene con la suya. Y ahí es donde empezamos a descalabrarnos todos. Amén, pero si entendemos esto, no vamos a dejar que pase. Esto se vuelve a repetir en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Aquí podríamos detenernos y elaborar, porque la palabra arafel viene de la palabra araf en hebreo, y araf significa gotear o destilar. Y se acuerdan, en el libro de Deuteronomio dice: destilarán como gota mi enseñanza, como gotas mi enseñanza. Amén. Es un mundo el que estamos abriendo acá. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, ella, después de casarse con su amado en el capítulo 4, después viene el amado a su huerto. ¿Se acuerdan? Acabamos de pasar por allí. Y él recoge la fruta y se deleita con el fruto que está dando el corazón de la amada. Pero luego dice: venid, amigos, comed en abundancia, oh amados. Y ahora él quiere que ella comparta con otros lo que ella tiene. Y él quiere que compartamos con otros lo que tenemos. Pero ella se durmió en su lecho de acomodamiento y dijo: vino el Señor en la noche y dijo: mis cabellos están llenos de gotas de la noche. Araf. En otras palabras, vengo con nuevo conocimiento para ti, te voy a bendecir dándote nuevo entendimiento, nuevo conocimiento. Pero ella estaba tan acomodada que dijo: ya me quité los zapatos y me pides otra vez ponérmelos, y ya me puse la pijama y me pides otra vez vestirme. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurrió? El Señor se le fue, y con el Señor las gotas de nuevo entendimiento y enseñanza y conocimiento que Él quería darle a ella. Pero para que vean cómo todo está conectado en la palabra de Dios. Esto es infinito, es inmenso. ¿Sí? Por eso esto es lo que nos hace entender cuán tremendo es el trabajo espiritual que se hace para poder enseñar y aprender la palabra de Dios a niveles más altos y más profundos, que de veras nos van a servir para algo, ¿verdad? Porque estos son mundos los que abrimos aquí, y nos podemos ir por todos lados ampliando todas estas cosas. Pero creo que ya están convencidos que en Dios hay noche y oscuridad, ¿o no? Amén. Muy bien. Nuevamente, no estamos contradiciendo Primera de Juan, que dice: Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Ahí usa la palabra Hoshech. En su naturaleza no existe esa clase de tinieblas y oscuridad. Amén. Eso es lo que el diablo se robó de la oscuridad de Dios y vino y pervirtió y corrompió. Pero les voy a probar cómo Dios también se vale de las tinieblas del diablo para formar a Cristo en nosotros y llevarnos a donde nos quiere. ¿Sí? Él gobierna sobre todas las cosas. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué más? Puedo darles más citas. Hagamos segunda de Samuel 22. ¿Ok? Alguien dijo Salmo 18, ese es el paralelo a segunda de Samuel 22. Ahora allí solo se los menciono, no me detengo, porque vamos a regresar a segunda de Samuel 22, verso 10. Porque allí aparecen estas dos, aparece Arafel y aparece Hoshech. Entonces hoy no me voy a meter a explicar por qué aparecen juntas y cómo es que Dios también se vale de ellas, pero se los voy a explicar. Segunda de Samuel 22, verso 10. Segunda de Samuel 22, verso 10.
Segunda de Samuel 22 y Salmo 18, que son paralelos. Aquí, por supuesto, esto lo escribió el rey David, pero estas palabras trascienden y tienen que estar describiendo las experiencias que tuvo Jesús cuando su alma descendió al Seol por 3 días y 3 noches, tomando su lugar y el mío después de haber muerto en la cruz del Calvario. ¿Estamos claros? Que igual el salmista en una ocasión dijo proféticamente: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego en el Nuevo Testamento citan eso en referencia directa a la experiencia del Señor Jesucristo, cuya alma estuvo 3 días y 3 noches en el Seol. Jesús mismo les dijo: estudien a Jonás, le dijo a los judíos de su época. Jonás es una figura profética. Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y si estudian bien el libro de Jonás, van a descubrir que Jonás se murió y se fue al infierno. O sea, trate de vivir 3 días y 3 noches adentro de la panza de quién sabe qué clase de coleacanto gigante, a ver si sobrevive. Entremos en razón. Jonás se murió y se fue al Seol, pero de manera profética y exclusiva y especial, él clamó desde las profundidades y Dios lo oyó y mandó al pez a vomitar a Jonás cerca de Nínive. Y llegó Jonás a Nínive. Amén. Muy bien. Entonces, eso es lo que está narrando acá. Así es que Jesús está, su alma está en el Seol, acá en el Salmo 22, en segunda de Samuel 22 o Salmo 18, y está clamando a su Padre. Y el libro de Romanos dice claramente que Jesucristo fue resucitado por la gloria del Padre. Él no se podía resucitar a sí mismo, así es que clamó al Padre y el Padre descendió. Amén. Descendió para sacar a su hijo del Seol. Ahora miren cómo descendió, verso 10, segunda de Samuel 22:10. E inclinó los cielos y descendió. Había tinieblas debajo de sus pies, Arafel. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Ahora estas del verso 12 son Hoshek. En su momento les voy a explicar cómo funcionó esto. Amén. Pero luego dice: Dios hizo a un lado su oscuridad, y en el verso 13 dice: por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, etcétera. Amén. Tiene que estar hablando de ese momento. Ahora, ¿por qué se cubre el Señor de oscuridad? Y aquí en este pasaje se cubrió no solo de oscuridad Arafel, con la que Él se cubre todo el tiempo, además se cubrió con tinieblas Hoshek. ¿Sí? Le dijo al diablo: ¿quieres fastidiar? Fastidia por algo. Y vino Dios y se cubrió incluso con las tinieblas Hoshek. En Dios no hay tinieblas. Pero ¿saben qué significa esto? Que Dios provocó una aflicción y una angustia, seguramente en los habitantes de la ciudad de Jerusalén ese día y en todos los que estaban allí, que tienen que haber temblado. ¿Hubo tinieblas o no hubo tinieblas literales en esos días? Amén. Y la tierra tembló. Amén. Bueno, ¿por qué se cubre Dios de oscuridad? ¿Por qué se cubre Dios de tinieblas? Cuando Dios descendió sobre el monte de Sinaí, venía cubierto o rodeado de oscuridad. ¿Por qué? Y nuevamente, para que veamos cuán poco conocemos a Dios. Muchos tratamos a Dios como que Él fuera el abuelito de Heidi.
un tirolés gordito que viene bajando por los Alpes suizos con chocolate caliente y con marshmallows. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces un día decide no darnos chocolate caliente y marshmallows, ¿y cómo actuamos? ¿Verdad que sí? Somos ridículos en lo que a conocer a Dios respecta. Hasta que el Señor Jesucristo con su sabiduría nos empieza a revelar al Padre. Amén. ¿Por qué los cristianos hacen berrinche tras berrinche, tras berrinche, tras berrinche? Por ridículos. No conocemos a Dios. Amén. Solo esperemos a que Cristo crezca en nosotros. Entonces Dios nos va a curar de nuestra ridiculez, ¿verdad? De nuestra ridícula ignorancia. Ahora, ¿por qué hablo en términos tan claros? Porque yo me incluyo. Así somos hasta que el Señor nos compone. Amén. Pero ¿qué clase de gloria creen ustedes que hay en Dios? ¿Qué clase de poder? Su esencia. ¿Puede un ser humano ver a Dios y vivir? La respuesta es no. ¿Por qué? No tenemos ni idea de qué estamos tratando de contemplar. O sea, ¿quién es Dios? ¿Qué clase de grado de gloria hay en la persona del Padre? Ninguno conoce al Padre excepto el Hijo, porque el Hijo salió del seno creativo del Padre. Amén. Él está en el seno creativo del Padre. Por eso Él puede darnos a conocer al Padre. Amén. Pero aún el Hijo de Dios en su gloria engendrada y detrás de un velo de humanidad se restringió, porque dijo: si yo quisiera mandar a traer no sé cuántas legiones de ángeles, ya lo hubiera hecho. Y cuando vinieron los soldados a agarrarlo en el jardín, Él se les adelantó y dijo: ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. ¡Pum! Se cayeron todos al suelo. Amén, amén. ¿Lo ven? Entonces, si estamos hablando del Hijo engendrado de Dios restringiéndose, hablemos del Padre no engendrado. ¿Por qué se cubre de oscuridad? ¿Por amor a sus criaturas? ¿Por amor a sus criaturas? ¿Por qué descendió cubierto de oscuridad sobre el monte de Sinaí? Porque la idea no era fulminar a todos los israelitas ni achicharrarlos. La idea era darse a conocer a ellos. Entonces Dios se cubrió de oscuridad. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces déjenme decirles algo. Si están experimentando algún grado de oscuridad y tinieblas, sepan. ¿Qué les dice el diablo? Dios ya se olvidó, Dios ya te abandonó, a Dios no le importas, Dios está a 1,000,000 de kilómetros lejos y no le interesas. Eso es mentira. Si hay algún grado de oscuridad y tinieblas cerca, es porque Dios anda cerca. De gloria a Dios, de gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es, demos la gloria que su nombre merece. Gracias, Jesús. ¡Ey! ¡Eshaya! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora, esa oscuridad es muerte, aflicción, tinieblas, angustia, dolor e infierno para el impío. Pero esa oscuridad para el creyente, para el piadoso, para el justo, solo es señal que Dios anda cerca. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Y el Señor está permitiendo, Él está cubriendo esta tierra con oscuridad más y más y más. Eso significa dos cosas: para el impío, mayor dolor, mayor tribulación, mayor aflicción y angustia. Y Él va a responder con más rebelión, más dureza, amén, más perversión. Pero para el creyente, eso significa que el Señor anda cerca. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Ashaya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, eso es tan amplio que tenemos que irnos despacito. Tengo que explicarles cómo funciona esto a nivel personal. Pero si en lo personal están pasando por tribulación y angustia y por tinieblas, Dios anda cerca. Pero necesito probarles detrás de qué cosas anda Dios cuando sus tinieblas nos tocan. Amén. ¿Qué hace Dios? ¿Qué consigue en nosotros? Solo déjeme decirle, es bueno. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Así es que esta tierra muy pronto va a estar completamente cubierta de tinieblas. Tinieblas koshech. Amén. Y Dios se va a valer de la oscuridad del diablo para darle una buena lección a este planeta. Amén. Gracias a Dios. Ahora, cuando eso ocurra, yo estoy haciendo planes para no estar aquí para verlo. Yo voy a estar demasiado ocupado intercediendo alrededor del trono mientras los juicios de Dios tocan esta tierra. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ajaya. ¡Hey! Gracias, Jesús. Ajaya. Gracias, Señor Jesús. Pero déjenme decirles algo: la razón por la que el Señor se cubre de oscuridad es para que su gloria no consuma, no destruya a la criatura que es mortal, finita, débil. Amén. Pero hay un día marcado en el calendario de Dios en el que el Señor va a manifestarse sin su cubierta de oscuridad. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él va a venir en su propia gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de sus santos ángeles, sin ninguna cubierta de oscuridad, y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas. Amén. Y el anticristo y sus ejércitos van a ser destruidos. Amén. La gloria del Señor va a hacer estragos en el pecado, en el pecador, en la perversión. Amén. Y el Señor va a limpiar con fuego esta tierra. Pero hay un día en el que el Señor se va a manifestar a los hombres sin esa cubierta de gloria. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Amén. Pero mientras tanto, si usted está pasando por algún grado de oscuridad, cobre ánimo. Dios no se ha ido lejos. Al contrario, tiene que andar cerca. Tiene que andar cerca. Él dijo que moraría en la oscuridad. Él dijo que moraría en la oscuridad. Amén. Gracias a Dios. Bueno, no sé ni qué más darles, porque esto es, apenas estamos rascando el inicio. Solo déjeme terminar con estas citas y así no dejamos la cosa tan a medio camino. Colosenses 1:13. Creo que esto lo tocamos la semana pasada que tuvimos Santa Cena. Colosenses 1:13. Pero debía haber explicado otra cosa antes de leerles estas citas. Bueno, el hecho es que, déjenme decirles algo. El hecho es que esa es la oscuridad que se robó Lucifer. La próxima semana les voy a explicar exactamente cómo pasó. Alguien dirá, ¿y la Biblia lo dice? Pues ¿de dónde cree que lo saqué? Amén. Y vamos a ver exactamente cómo ocurrió. Y cómo corrompió estas tinieblas. Y cómo con sus tinieblas vino con el hombre en el jardín del Edén. Y van a ver cómo las tinieblas que había en el hombre le hicieron hacer exactamente lo mismo que hizo Lucifer cuando él corrompió estas tinieblas. Amén. Desde entonces el hombre está lleno de tinieblas por dentro y este mundo está lleno de tinieblas por fuera. Amén. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
Amén. ¿Qué vino a hacer el Señor? A librarnos de ese estado. Y en Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Desde que el diablo se robó esta oscuridad del Padre, el diablo ha usado esta oscuridad corrupta, estas tinieblas perversas y malignas para esclavizarnos, amén, para alejarnos de Dios. Pero Jesucristo vino a librarnos de la potestad del diablo. Amén. Solo leamos 1 de Pedro 2 del 9 al 10 y la otra semana vamos a retomar estas escrituras. 1 de Pedro 2 del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, Joshek, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El diablo nos esclavizó con sus tinieblas, pero Jesús nos liberó de las tinieblas del diablo. Amén. Para que ahora a través del Señor Jesucristo Él pueda crecer en nosotros y podamos nosotros llegar al conocimiento pleno, perfecto, santo del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entender estos dos lados de Dios, amén, y recibir cuando estemos del lado de la luz blanca y darle a Dios toda nuestra gratitud y nuestra confianza y nuestra esperanza cuando estemos del lado de la luz negra. ¿Qué otra cosa puede ser? Amén, ¿lo ven? Y un último, Efesios 5:8. Efesios 5:8. Gracias, Jesús. Me estoy adelantando con estas citas, pero quise terminar esta prédica no del lado del mal, sino del lado del bien. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Me estoy adelantando. Me brinqué una gran parte de la historia, pero la otra semana la vamos a ver, Dios mediante. Amén. Pero el diablo se aprovecha de nuestra ignorancia, porque eso es, de qué otra manera podemos llamarle, y siempre va a colarse con sus tinieblas maliciosas, amén, cuando Dios nos tiene en algún momento oscuro de la vida y va a buscar alejarnos de Dios, que blasfememos, etcétera, amén. Pero con este entendimiento vamos a ganarle la batalla al enemigo, ¿sí? Él es muy feo. Tenemos que ganarle la batalla. Bueno, pues dejémoslo aquí. No es ni a medias, es como quién sabe qué pequeño porcentaje, pero algo hicimos. Aprendimos algo. Amén. Demos gracias a Dios. Demos toda la gloria al Señor. Amén. El Señor no solo da, también recibe. Él no solo tiene luz blanca y comparte todo lo que Él tiene y es, Él también tiene oscuridad. La oscuridad es el principio de recibir. Así es que Dios quiere recibir nuestra gratitud. Démosle nuestra gratitud al Señor.